Nunca has escuchado realmente tu propia voz, ni una sola vez en tu vida. La ciencia ya lo ha demostrado. El sonido que crees que es tu voz es una ilusión privada construida por completo dentro de tu propio cráneo. Piensa la última vez que escuchaste una nota de voz tuya, ese pequeño respingo, ese horror silencioso, esa vocecita en tu cabeza que susurra, ¿esa soy realmente yo? No estás sola en ese momento. Casi todas las personas que han pulsado play en su propia grabación han sentido el mismo escalofrío de rechazo. Es una de las experiencias más universales del planeta y casi nadie entiende por qué sucede. Pero aquí está la cosa. La voz que tú conoces no es la que las demás personas realmente escuchan de ti. Vamos a detenernos un momento y observar lo que realmente ocurre dentro de tu cabeza cada vez que hablas. Cada vez que hablas, dos voces completamente distintas existen en el mismo instante dentro de tu realidad. Una voz viaja hacia afuera a través del aire, rebotando en las paredes, deslizándose en los oídos atentos de otras personas cercanas. Esa es la voz externa, la voz que conocen los desconocidos, la voz que escuchó tu madre el día que te puso nombre, la voz con la que tu pareja se duerme cada noche. Y luego hay una segunda voz, una voz privada, una voz que solo tú puedes oír. Suena dentro del hueso de tu propio cráneo y cabeza. Ha estado sonando ahí dentro desde el primerísimo día en que aprendiste a llorar. Los científicos llaman al choque entre estas dos voces un poderoso fenómeno psicológico conocido como el efecto de confrontación vocal. Cuando escuchas una grabación de ti mismo, la voz interna desaparece de repente y solo queda la externa. Tu cerebro entra en pánico, no reconoce a quien habla. Rechaza el sonido casi al instante y de forma visceral. Lo rechaza igual que rechazaría a un desconocido leyendo en voz alta tu diario íntimo. Tu sentido de identidad personal está ligado, silenciosa e invisiblemente, al sonido de tu propia voz familiar. Así que cuando ese sonido cambia, aunque sea apenas un poco, algo muy dentro de ti se inclina y de repente se siente mal. Existe un segundo camino del sonido dentro de tu cuerpo que nunca, ni una sola vez, has notado antes. Si quieres saber qué es, suscríbete para más descubrimientos fascinantes como este. Para entender lo que hace tu cerebro, necesitas saber cómo funciona realmente la audición. El sonido no es más que vibración. Cuando alguien habla desde el otro lado de la habitación, sus cuerdas vocales empujan ondas de aire hacia tu canal auditivo y tu tímpano. En un diminuto órgano en espiral llamado cóclea, eso se llama conducción aérea, la ruta estándar que captan los micrófonos. Pero tu propia voz no viaja solo por ese camino. Tus cuerdas vocales también hacen vibrar los huesos de tu mandíbula, tu cráneo, tus dientes, los diminutos huesos dentro de tu oído interno. Esa segunda ruta se llama conducción ósea y es exclusivo. Nadie más en la Tierra tiene acceso a él. Solo tú escuchas ese canal oculto. Estas dos señales, aérea y ósea, llegan a la cóclea casi en el mismo instante, fusionándose en una sola experiencia, una sola voz, la voz con la que has vivido toda tu vida. Pero en el momento en que un micrófono te graba, solo se capta la señal de conducción aérea. La parte de conducción ósea se elimina para siempre, desaparece de la reproducción. Lo que oyes en la reproducción es la mitad de la historia, la mitad de la voz, la versión a la que siempre le falta el bajo secreto. Pero los huesos no son todo el misterio. Esto es lo que hace que la conducción ósea sea tan extraña. Los huesos son extremadamente densos. Transportan las frecuencias bajas mucho mejor que las altas, así que tu cráneo, en secreto, refuerza los graves. Tu voz interior suena más grave de lo que realmente es. Más rica, más cálida, más segura, más imponente de lo que sugiere la realidad. Los estudios sugieren que la señal por conducción ósea puede añadirte un refuerzo de baja frecuencia de unos 200 hercios. 200 hercios marcan la diferencia entre una voz delgada y una voz robusta, entre un niño y un líder. Por eso casi todos, al escuchar una grabación, dicen la misma frase: sueno fino y nasal. No suenas así para el mundo. Suenas así sin los graves que se esconden dentro de tu cráneo. Tu cerebro ha estado añadiendo un filtro a cada palabra que has pronunciado y nunca te diste cuenta. ¿Por qué la evolución crearía un sistema tan extraño?
Los científicos creen que la automonitorización constante fue absolutamente crítica para la supervivencia temprana. Los primeros humanos necesitaban controlar el volumen, el tono y la emoción en sus voces, especialmente en momentos de peligro o de vínculo social. La conducción ósea le dio al cerebro un canal más rápido y limpio para seguir su propia voz. Un monitor de estudio incorporado. Un circuito de retroalimentación que te permitía ajustar tu tono con precisión, sin tener que esperar la señal aérea, más lenta. Era eficiente, era elegante, y se convirtió en la base de cómo te experimentas a ti mismo en voz alta. Pero debajo hay una capa psicológica más profunda. En 1966, el psiquiatra Philip Holtzman realizó un experimento silenciosamente perturbador. Grabó a los pacientes mientras hablaban y luego les reprodujo las grabaciones. Las reacciones fueron extremas. Las personas se pusieron ansiosas. Algunos se negaron a seguir escuchando. Otros afirmaron que la grabación estaba dañada o que era otra persona la que había hablado. Holtzman acuñó el término confrontación vocal para describir esta angustia. No era un problema con la grabación, era un problema de identidad. El cerebro había pasado décadas construyendo una imagen privada del yo, y la voz grabada no coincidía con ella. El desajuste, escribió Holtzman, se sintió como una pequeña muerte. Contrariamente a la creencia popular, esto no es acústica. Es la brecha entre quien crees que eres y lo que los demás escuchan. Tu voz interior lleva tu sentido de identidad, la confianza, la autoridad, la calidez. Los desconocidos no perciben esas cosas como tú las escuchas. Oyen algo distinto, algo más delgado, algo más honesto. Cuando llega la grabación, tu cerebro entra en una pequeña crisis. El mapa de ti no coincide con el territorio de ti. Ahora imagina lo que tu cerebro oculta a propósito. El giro más extraño no es acústico. Es neurológico. Cada vez que hablas, tu cerebro emite un susurro interno. Los científicos lo llaman descarga corolaria. Le dice a tu sistema auditivo, «Oye, este sonido viene de mí, ignóralo». Tu cerebro literalmente atenúa su respuesta a tu propia voz. Predice lo que vas a decir y lo resta de lo que oyes. Hace esto para que tu voz no ahogue el mundo, para que puedas oír el peligro por encima de tus propios pasos. Lo hace para que sigas en sintonía con la realidad. Pero aquí está el giro. El mismo circuito explica algo más extraño. ¿Sabes que no puedes hacerte cosquillas a ti mismo? Mismo circuito. Tu cerebro predice tus dedos y cancela la sorpresa. El mismo mecanismo predice el sonido de tu propia voz y lo atenúa. Las señales generadas por uno mismo siempre se suavizan. Así que incluso tu voz privada, esa con los graves transmitidos por los huesos, ya está censurada de lo que realmente ocurre en tu garganta. Nunca te has escuchado en crudo. Ni siquiera te acercas. La versión que conoces ya es un borrador filtrado de ti mismo. Cuando ese circuito de predicción se avería, ocurren cosas extrañas. En la esquizofrenia, los científicos creen que la descarga corolaria falla por completo. El cerebro deja de reconocer el habla interna como propia. Escuchas tus propios pensamientos como si los pronunciara un desconocido. Una alucinación auditiva es, en parte, tu propia voz que tu cerebro olvidó marcar como tuya. Es uno de los hallazgos más inquietantes de la neurociencia. El mismo circuito que oculta tu voz mantiene intacto el límite de tu propio yo. Los cantantes profesionales conocen este circuito de otra manera. Muchos ahora usan monitores de conducción ósea durante sus presentaciones para sentir su propia voz. Estos dispositivos hacen vibrar el cráneo directamente, así que el cantante escucha su voz tal como suena dentro de su cabeza. Restaura el bajo íntimo, esa versión interior del yo, incluso sobre un escenario ruidoso con multitudes que rugen. Sin él, incluso los cantantes con formación se desafinan, porque la voz que suena en la sala es distinta a la que se escucha por dentro. El verdadero impacto es lo que todo este circuito revela sobre la realidad y lo delgado que es en verdad tu límite interior. Detente un momento. Si nunca has escuchado tu voz real, ¿qué más nunca has escuchado? Resulta que cada sentido que tienes se filtra antes de llegar a ti. Tu cerebro no recibe la realidad, construye la realidad, fotograma a fotograma, a partir de suposiciones, atajos y viejos recuerdos, editando en silencio cada canal antes de que te des cuenta. Elimina el sonido de tu parpadeo. Elimina la sensación de tu lengua descansando en tu boca. Elimina la presión de tu ropa sobre tu piel.
Elimina el latido constante de tu propio pulso. Si no lo hiciera, te ahogarías en sensaciones. Por eso caminas dentro de una versión filtrada del mundo, una película que tu cerebro escribe en tiempo real. La audición es solo la ilusión más fácil de desenmascarar con un micrófono. Imagina que vives dentro de un teatro privado donde el proyector también escribe el guión mientras se proyecta la película. Eso se acerca más a la verdad de ser una persona que cualquier otra cosa. Tu voz es solo la banda sonora de ese teatro, hermoso, íntimo y no del todo real. Entonces, ¿qué se supone que debes hacer realmente con este conocimiento ahora? Aquí viene la parte que quizá te sorprenda. La solución es casi vergonzosamente simple y casi nadie la aplica. Grábate, a menudo. Esa incomodidad que sientes no es permanente. Es un error de calibración que tu cerebro corrige en cuestión de semanas. Los oradores, los actores, los podcasters, todos hacen exactamente esto. Le dan al play, se incomodan y vuelven a darle al play. Para la tercera semana, la vergüenza desaparece y ese desconocido en la grabación empieza a sonar como un amigo. Pero aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto. La voz que has estado evitando es la voz que tu familia adora. Es la voz que tus amigos más cercanos reconocen en una sala llena de gente, llevando cada idea que has compartido. Si llevas años apartándote por miedo, te has estado apartando de la versión de ti que todos los demás ya mantienen cerca. No estás aprendiendo una voz nueva. Estás conociendo tu voz verdadera por primera vez. Y hay una pregunta abierta sobre esa voz que aún atormenta a los neurocientíficos. Una pregunta que ningún científico ha logrado responder todavía. Si dos personas escuchan la misma grabación, ¿perciben el mismo timbre? ¿La misma calidez? ¿El mismo color del sonido? El cerebro de cada oyente es distinto. Cada uno tiene sus propios filtros, sus propias predicciones, sus propias correcciones silenciosas. La voz que resuena dentro de la cabeza de tu amigo puede que no coincida en absoluto con la voz que resuena dentro de la tuya. Nadie puede demostrar lo contrario. Nadie puede entrar en otra mente y comprobar cómo suena realmente la voz allí dentro. Esto forma parte de un viejo misterio que los científicos llaman el problema de los qualia, la cualidad privada de la experiencia misma, el rojo del rojo, el dolor del dolor, el timbre de una voz. Podemos medir frecuencias y formas de onda, pero sencillamente no podemos medir cómo se sienten realmente esas ondas dentro de la conciencia o la mente privada de otra persona. Tu voz suena de una forma para tu madre, de otra para tu mejor amigo y de otra para un desconocido en la cafetería. Cada uno de ellos escucha una versión de ti a la que tú mismo nunca podrás acceder ni escuchar. Eres, en cierto sentido, muchas voces a la vez, todo un coro de tus dispersos por otras mentes. Ninguno de ellos coincide del todo con el que tienes dentro de tu propio cráneo. Pero antes de irte, una última cosa importa. Si esta idea te ha inquietado un poco, quédate con ella durante un largo y silencioso momento, más de lo habitual. Es uno de esos extraños hechos poco comunes sobre el ser humano que, en silencio, transforma por completo la imagen entera. La voz, el ser, los sentidos, la silenciosa maquinaria que zumba bajo cada instante de tu vida diaria. Si quieres más mecanismos ocultos como este, suscríbete y mantente cerca del canal aquí. Cuéntame en los comentarios qué sentiste de verdad la primera vez que escuchaste una grabación de tu propia voz. ¿Te reíste? ¿Te dio vergüenza ajena? ¿O te negaste por completo a creer que esa voz era realmente tuya? Y si quieres profundizar más, mira el siguiente, donde desentrañamos una ilusión aún más extraña. La extraña razón por la que no puedes hacerte cosquillas a ti mismo y lo que ese silencioso fracaso revela por completo sobre la conciencia misma. Sigue mirando con atención la próxima ilusión oculta que espera en silencio bajo